venir al Perú fue un gran error. Esta es la historia de una pareja alemana que, tras vivir largos años en China, decidió mudarse a tierras peruanas. Durante su vida en China, se sintieron agotados y con dificultades para adaptarse a la cultura y costumbres locales. Con una mezcla de expectativas e inquietud, pisaron suelo peruano esperando encontrar un nuevo lugar para vivir. Sin embargo, poco después de su llegada, pronunciaron una frase inesperada: venir al Perú fue un verdadero error. ¿Qué tipo de eventos vivieron en China durante 10 años para sentirse tan derrotados? ¿Y qué descubrimientos hicieron después? ¿Cuáles son las diferencias culturales y las experiencias impactantes que sintieron entre China y el Perú? Les invito a quedarse hasta el final para confirmar con nosotros la serie de sorpresas que vivieron en el Perú. Me llamo Barbara, soy alemana. Viví en China con mi esposo, 5 años mayor que yo, y nuestra hija Emilia. Aunque digo niña, Emilia ya tiene casi 30 años y es una adulta independiente. Toda nuestra familia es alemana, pero debido al trabajo de mi esposo, vivimos en China durante una década. Luego, aprovechando la jubilación de mi marido, decidimos dejar la familiaridad de China. Ya estábamos hartos de Asia. Tanto mi esposo como yo lo sentíamos desde el fondo del corazón. Por supuesto, uno se acostumbra al entorno después de 10 años, pero más que costumbre, era casi una resignación. Si nos preguntaran si nos gustaba la vida en China, la respuesta sería un rotundo no. Mudarnos a China no fue nuestro deseo, sino una decisión repentina por el trabajo de mi esposo. En aquel entonces fue un verdadero shock. Recuerdo las dificultades. Emilia acababa de ingresar a la escuela de su preferencia y de pronto decidimos irnos. Buscamos apresuradamente una escuela para transferirla y nos mudamos de inmediato. Emilia debió haber estado muy triste por dejar la escuela por la que tanto se esforzó, pero estaba tan ocupada aprendiendo el idioma que pareció olvidar pronto esa pena. Nosotros nunca tuvimos un fuerte deseo de seguir viviendo en China, al contrario, en nuestros corazones siempre pensábamos en volver pronto a Alemania. Para nosotros, China era un lugar por el cual no podíamos generar afecto. Una de las razones era el problema de la higiene. Desde el primer día que pisé China, sentí un fuerte rechazo hacia esto. ¿Por qué hay tanta basura? No podía creer lo que veían mis ojos. Las calles de China estaban llenas de basura esparcida por todas partes, y esto parecía ser visto como algo natural. Incluso en el centro de la ciudad, los envases vacíos y botellas de plástico eran arrojados sin miramientos. A menudo murmuraba: es increíble. Aunque hubiera tachos de basura, los alrededores estaban llenos de desperdicios, formando montañas de basura, una escena visible en cualquier parte de la vida diaria. ¿Por qué se permite esto? La irritación se acumulaba en mi interior. En Alemania, casi no se ve basura en las calles. Si alguien tira algo al suelo, es normal que las personas alrededor le llamen la atención inmediatamente. Tenemos arraigada la idea de que la basura debe tirarse correctamente en su lugar. Sin embargo, en China no se sentía esa conciencia. Parecía que a nadie le importaba la basura en el suelo. ¿Será esta una diferencia en la idiosincrasia nacional? Sentí profundamente, una vez más, el choque cultural. Para nosotros los alemanes, adaptarse a un entorno con tan baja conciencia sanitaria fue extremadamente difícil. Además, lo que me resultaba especialmente desagradable era la suciedad de los baños públicos. Realmente no lo soporto, pensé incontables veces. Los baños de los centros comerciales en el centro eran algo más limpios, pero al alejarse un poco, a menudo encontrábamos baños infernales. Papeles higiénicos y bolsas de plástico esparcidos por el suelo eran el pan de cada día. El piso mojado y sucio, o desechos dejados tal cual, eran escenas increíbles. De verdad es un lugar usado por personas, dudaba de mis propios ojos. Cuando Emilia era pequeña, una vez quiso entrar a un baño público en una zona rural y se quedó paralizada por la suciedad. Nunca más quiero entrar a un baño así, decidí en ese momento. Desde entonces, traté de no acercarme a baños sucios en China, pero cada vez que salíamos lejos tenía que buscar baños limpios con antelación, lo cual era muy molesto. No sé cuántas veces suspiré deseando que todos los baños fueran al menos tan limpios como en Alemania. En segundo lugar, tenía muchas quejas sobre los modales en China. Comportamientos que serían inimaginables en Alemania eran vistos como normales allá. Especialmente el ruido en lugares públicos me sorprendía mucho. Jóvenes gritando frente a las estaciones, mujeres de mediana edad conversando sin importarles molestar a otros en los centros comerciales. ¿Cómo se puede tener paz mental en un lugar tan ruidoso?, pensaba siempre. En Alemania, mantener silencio en lugares públicos es la norma, casi nadie hace escándalo. Por eso,
Cada vez que veía esas escenas ruidosas en China, no podía ocultar mi sorpresa. Deseaba especialmente que mi hija Emilia se convirtiera en una mujer con clase en cualquier entorno. No quiero que te acostumbres a este ambiente ruidoso, le dije muchas veces. Quería que no se dejara llevar y creciera como una mujer elegante. Pero como sus amigos del entorno eran ruidosos, me preocupaba cómo educarla. Enseñar modales sin gastar dinero es muy difícil. A veces me sentía desesperada, pensando que quizás en ese país ya no había remedio. Sin embargo, Emilia pareció entender nuestros pensamientos y ahora ha crecido como una mujer con mucha clase. Hoy respiro aliviada. Es genial que Emilia haya crecido tan maravillosamente. Además, lo que sentí fuertemente en China fue la actitud de la gente de no importarles empujar a otros por su propio beneficio. ¿Por qué son tan egoístas?, sentía a menudo. Claro, en cualquier país hay gente que busca su propio beneficio. Pero en China, ese sentimiento era muy fuerte, y parecían no dudar en empujar a otros. Me sorprendía a menudo que llegaran a tal punto. Especialmente al subir al autobús o hacer cola en el centro comercial esperando que abrieran las puertas, veía frecuentemente ese comportamiento. En Alemania, eso sería absolutamente imposible. Me sentía atónita ante tal diferencia. En Alemania, empujar a otros para avanzar se considera de mal gusto y es despreciado. No sé cuántas veces recé en mi interior para que la gente mirara más a su alrededor al actuar, pero nunca sucedió. En las ciudades chinas hay edificios populares entre los jóvenes y la cultura audiovisual se expande al extranjero, dando una impresión superficial muy deslumbrante. De hecho, aumentaron los turistas extranjeros y llegué a sentir que China había cambiado bastante. Sin embargo, detrás de ese paisaje urbano llamativo, había escenas que parecían de otro mundo. Bastaba entrar a un callejón trasero para ver de repente calles de cemento gris sin color, basura esparcida y mucha gente viviendo en la calle. No puedo creer que existan lugares así, dudaba de mis ojos. Claro que en Alemania no es que no existan lugares así en absoluto, pero en China la brecha era enorme y me dejó una fuerte impresión. ¿Por qué nadie hace nada para solucionarlo?, me parecía increíble. Pero parecía que el Estado no tomaba ninguna medida. A pesar de tantos problemas, todo el país parecía hacer la vista gorda. No podía reprimir el sarcasmo de pensar, es un país que solo es apariencia. Finalmente, el mantenimiento de carreteras y parques en China era muy descuidado, lo que también me causó un choque cultural. Está bien que sea tan informal, me sorprendía a menudo. Por ejemplo, la calle cerca de nuestra casa era una cuesta muy empinada, y no solo eso, estaba inclinada hacia los lados. Era un camino muy difícil de transitar. Esto es como jugar una carrera de obstáculos todos los días, decía bromeando, pero en realidad, caminar por ahí a diario me causaba una incomodidad que no podía pasar por alto con bromas. El cuerpo se balanceaba hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Tenía que esforzarme al máximo para mantener el equilibrio. Con esa gran pendiente e inclinación, pensaba con enojo todos los días, ¿quién diseñó este camino? Hablaba con mi esposo de que, siendo mayores, ese tipo de camino era realmente agotador. Ya no somos jóvenes. Caminar por caminos así a diario suponía una gran carga para el cuerpo. Especialmente mi esposo, por caminar continuamente en caminos inclinados, terminó lastimándose la cadera y las piernas, y empezó a sentir que era difícil seguir viviendo allí. Esa fue una de las razones importantes por las que decidimos dejar China. Suspiré incontables veces, podía soportar los desniveles, pero al menos arreglen la inclinación lateral. Sentí fuertemente que, considerando la salud y seguridad de los ciudadanos, se necesitaba una infraestructura más completa. Así, la vida en China estuvo llena de muchas dificultades e insatisfacciones. Los problemas de higiene, la diferencia en los modales públicos, la infraestructura incompleta, todas eran razones por las que nuestra familia no podía amar China. Con la jubilación de mi esposo, finalmente decidimos que no teníamos que aguantar más y decidimos dejar China para volver a Alemania. Sin embargo, justo cuando empezábamos a prepararnos para el regreso, nuestra hija Emilia nos hizo una confesión sorprendente. ¿Me voy a casar con un peruano? No pude ocultar mi asombro. ¿Qué dijiste?, grité sin querer. Nunca había escuchado que Emilia tuviera una pareja así. Asumí arbitrariamente que Emilia volvería con nosotros a Alemania y se casaría con un alemán en el futuro. Esa confesión inesperada nos dejó a mi esposo y a mí con la mente en blanco. Luego, Emilia añadió, quiero vivir en el Perú de ahora en adelante. ¿Papá y mamá no quisieran venir a vivir al Perú también? Al decir eso, entramos en pánico. Nosotros vivir en Perú, nos miramos mi esposo y yo.
Ya estaba harta de la vida en el extranjero y solo pensaba en escapar y volver a Alemania. Perú es Sudamérica, al otro lado del mundo, una cultura latina completamente distinta. Realmente no sabía qué esperar de un lugar tan lejano. Aunque pensaba que empezar otra vida en un país en vías de desarrollo era una locura, no podía imaginar vivir en países diferentes separada de mi única y adorada hija, y eso me angustiaba. A pesar de todo, al final, el deseo de estar cerca de Emilia prevaleció y decidimos mudarnos a Perú con ella. Como sentíamos que la cultura china no era para nosotros, teníamos la inquietud de que, aunque cambiáramos de lugar, no habría grandes cambios. Solo podíamos rezar para que fuera un poco mejor que China, ese era nuestro estado de ánimo. Sin embargo, poco después de llegar a Lima, experimentamos una serie de sorpresas inimaginables. Lo primero que sentimos fue que todo aquí, al menos en las zonas que visitamos, era incomparablemente más limpio que en China. Hay tanta diferencia, mi esposo tampoco podía ocultar su sorpresa. Sin embargo, en muchos países solo el aeropuerto está limpio y ordenado, así que no bajé la guardia. Pero, al subir al Metropolitano, el sistema de autobuses rápidos, hacia el distrito de Miraflores, sentí de inmediato la diferencia con China. Dentro del bus no había basura tirada. ¿Dónde está el basurero? Curiosa, empecé a buscar. No había tachos grandes a la vista dentro del vehículo, y sin embargo, el suelo y los asientos estaban libres de desperdicios. ¿A dónde va la basura? No lo entendía. Fue al observar a la gente alrededor que descubrí la razón. Casi nadie en el bus hacía cosas que generaran basura. ¿Qué hacen todos? Me sorprendió. Todos estaban sentados tranquilamente o de pie agarrados de los pasamanos, mirando por la ventana, escuchando música con audífonos o revisando sus celulares. No vi a nadie comiendo snacks o comida para llevar como era común en China. Solo una vez vi a una madre darle un caramelo a su niño que estaba por llorar, pero la madre inmediatamente guardó la envoltura en su propio bolso. ¿Los peruanos se llevan su propia basura a casa?, le pregunté a Emilia. Ella respondió, sí, en general la gente es consciente aquí, especialmente en el transporte público, y como no hay muchos basureros en la calle, la gente suele guardar su basura hasta llegar a casa o encontrar un tacho municipal. ¿Llevársela ellos mismos? No pude ocultar mi sorpresa. Aunque creo que los alemanes amamos la limpieza, nunca pensé en tener que llevarme la basura a casa sistemáticamente. Pero es cierto, si los tachos se desbordan, al final se ensucia. Sí, es verdad, si todos hacen como los peruanos y se llevan lo suyo, se pueden mantener los buses y calles limpias sin tantos basureros, pensé y estuve de acuerdo. Al bajar del Metropolitano, caminamos un rato por el distrito de Miraflores y, tal como dijo Emilia, las calles estaban impecables. Realmente es muy limpio, admiré la conciencia de limpieza en esta parte de la ciudad. Fue entonces cuando empecé a sentir lentamente que había llegado a un lugar con una cultura completamente diferente a la de China. Dicho esto, acabábamos de llegar a Perú y no podía creerlo todo de inmediato. Debería mejorar poco a poco, me dije a mí misma, mientras empezaba a observar cuidadosamente los modales de la gente, algo que me causaba mucho rechazo en China. Pero desde el primer viaje en el Metropolitano, la diferencia fue evidente. Dentro del transporte, no solo no había gente gritando, sino que las conversaciones eran moderadas. No lo puedo creer, murmuré en voz baja. La gente respetaba el espacio personal mucho más de lo que esperaba. Mi esposo, al ver esto, le preguntó bajito a Emilia, ¿aquí está prohibido hablar fuerte? Emilia le dijo que no era una regla escrita, pero que era parte de la consideración hacia los demás. Como la gente valora no molestar al prójimo, suelen viajar tranquilos. Pensé, ¡qué maravilla! La idiosincrasia peruana que escuché de Emilia y la que yo percibía de China eran opuestas. En China, muchos priorizaban su propio interés sobre la molestia a otros, mientras que en Perú, el respeto parecía ser un hábito más arraigado, al menos en lo que estábamos viendo. Sentí profundamente esa diferencia, y no fue solo en el Metropolitano, sino también al tomar un taxi o entrar a una tienda. Al subir al transporte, la gente hacía cola de forma natural, sin empujones, subiendo en orden. Al bajar, incluso vi a gente agradecer al conductor diciendo gracias, maestro o haciendo un gesto con la cabeza. Esa escena, ni hablar de China, no la había visto ni en Alemania con tanta calidez. Qué lugar tan agradable, me conmoví sin querer. Vimos esas hermosas escenas innumerables veces en un solo día. En ese momento, tuve que admitir que Perú y China eran lugares completamente diferentes. ¿Por qué hay tanta diferencia si ambos son países en desarrollo?, me pregunté muchas veces.
Mi esposo parecía sentir lo mismo y dijo, no puedo creer que esto sea un país del que teníamos tan pocas expectativas. Es como venir a otro mundo, le dije a mi esposo. Las calles de tierra o caminos irregulares comunes en China y en algunas partes viejas de Alemania no se veían en absoluto en las zonas urbanas de Lima por las que nos movíamos. Todas las pistas y veredas estaban bien asfaltadas. A cada paso, no podía evitar admirar, qué fácil es caminar por aquí. Además, aunque Lima tiene acantilados, las zonas peatonales como el malecón son planas y fáciles de transitar, sin causarnos estrés. Se nota que han puesto empeño en construir esto, admiré. Incluso las escaleras en los parques tenían pasamanos y estaban bien cuidadas. Personas como nosotros, con las piernas debilitadas, podíamos caminar tranquilos. Mi esposo mostró una expresión de alivio diciendo, así no tengo que preocuparme tanto por lastimarme la cadera. No vimos ni una sola vereda inclinada peligrosamente. ¿Por qué pueden tenerlo tan bien mantenido? Me emocioné. Perú resolvió perfectamente los problemas que soporté en China. Al venir a Perú, me di cuenta de cuánto me había resignado en China. Allá siempre me decía que los alemanes y los chinos somos diferentes y trataba de vivir aceptando las insatisfacciones. Pensé que me había acostumbrado, pero ahora veo que solo me había rendido. Sin embargo, en Perú, no necesitaba hacer eso. Poder pasar cada día en un ambiente tan cómodo, no lo puedo creer, estaba realmente conmovida. Respeto la calidez de la gente peruana. Vivir sin tener que aguantar, con un ánimo positivo, esa es la verdadera felicidad, pensé desde el fondo de mi corazón. Y lo que hizo la vida en Perú aún mejor fue la atención de los empleados peruanos. Decidimos viajar por el interior del país, a Cusco y Arequipa, para conocer más. Al hacer el check-in en el primer hotel de nuestro viaje, la atención del personal peruano fue sorprendentemente cálida y me conmovió. Apenas entramos al lobby con las maletas, un empleado se acercó corriendo y nos dijo, bienvenidos, deben estar cansados. Permítanme ayudarles con el equipaje. Tras agradecerle, nos sonrió y gestionó todo el trámite con una amabilidad increíble antes de que pudiéramos pedir nada. Esa atención detallada me impresionó. Cuando murmuré que tenía un poco de sed, inmediatamente preguntó, ¿les gustaría que les prepare un mate de coca o un vaso de agua? Esa respuesta me emocionó. Este espíritu de servicio es maravilloso. En China, incluso en hoteles de primera, rara vez recibimos un servicio tan cálido. Pero en Perú, donde sea que nos alojáramos, los empleados nos trataron con sumo cuidado. Que exista una cultura tan arraigada de valorar al cliente. Me gusta cada vez más este lugar. Después de eso, los días en Perú fueron una serie de sorpresas y emociones para nosotros. Aunque es un país diferente a nuestra Alemania natal, mi esposo y yo tenemos grandes sueños y esperanzas para nuestra vida aquí. Estamos convencidos de que en este Perú podremos pasar días maravillosos. Nuestras expectativas para el futuro crecen cada vez más. Solo que, originalmente planeábamos volver a nuestra patria, Alemania, y ahora ya no podemos volver. En ese sentido, venir al Perú fue un verdadero error. Aún así, sentimos de corazón que fue genial que Emilia eligiera este lugar. Vivir fuera de donde uno nació implica sentir diferencias culturales, es natural. Al principio uno se siente confundido por lo diferente, pero poco a poco esa atmósfera y sentimientos se acumulan. Quizás sea una experiencia que todos los que viven en el extranjero tienen. Dicho esto, si hay que vivir soportando costumbres que uno no puede aceptar, el estrés es incalculable. No es solo estrés, puede afectar la salud mental y física. Como experimentamos nosotros, si la diferencia cultural causa problemas de salud, ese lugar ya no es donde deberías vivir. Esto nos hace sentir profundamente que los países que desean atraer inmigrantes o turistas deben considerar esos riesgos y preparar la infraestructura necesaria. Por ejemplo, las tapas de los buzones. En Perú, las tapas de buzón y las pistas casi no tienen desnivel, al caminar o pasar en auto, el impacto es mínimo. Sin embargo, en China, era sorprendente ver tapas hundidas o sobresaliendo peligrosamente. Los buzones son para conectar el subsuelo con la superficie. Entiendo que haya cierto desnivel, pero que sobresalgan es incomprensible. Por eso era lógico pensar no pueden hacer algo al respecto. Además, en China a veces dejaban huecos peligrosos en la calle sin señalización. ¿Fue intencional por obras o accidental? Nadie sabía, y esos huecos se quedaban así. En las zonas modernas de Perú, no necesitamos caminar preocupados por si hay un hueco en la vereda. Si hablo de caminos sin pavimentar, quizás piensen que es cosa del campo, pero en China incluso en la ciudad había lugares mal preparados. Por ejemplo, los escalones.
En China no era raro ver escaleras con alturas y anchos desiguales. Una escalera normal tiene escalones uniformes para subir y bajar con seguridad. En China, debido a la irregularidad, no se podía caminar con ritmo y los tropiezos eran constantes. Es natural cuestionarse cómo subir y bajar seguros con un acabado tan descuidado. Por otro lado, aunque las ciudades chinas son deslumbrantes y llenas de energía, también existe mucha pobreza detrás. Por más próspero que sea el centro, duele pensar en la gente que vive con dificultades detrás de eso. Siento fuertemente que no solo se debe mirar la apariencia lujosa, sino también considerar a la gente que vive en esa ciudad. No solo es importante la cultura y la moda que atraen al mundo, sino también ofrecer un entorno seguro y cómodo para los residentes. Aunque haya centros comerciales increíbles, si la seguridad bajo tus pies no está garantizada, no tiene sentido. Es genial que China llame la atención del mundo, pero es importante entender cuánto sufren los ciudadanos comunes detrás de eso. No se debe mirar solo la parte brillante, sino también la base de la vida. Esto aplica no solo a China, sino a cualquier país. Creo que muchos países deberían mirar no solo la fachada, sino también lo que hay detrás y tomar medidas. Por supuesto, Perú tampoco es perfecto en todo, pero que una pareja alemana como la de esta historia valore la infraestructura, de las zonas turísticas y residenciales, y la calidez del servicio es algo de lo que los peruanos pueden estar orgullosos. Sin embargo, no debemos conformarnos. Los peruanos también debemos elevar nuestra conciencia individual para construir una sociedad aún más habitable. Sentí esto nuevamente. No solo se trata de tener buena infraestructura, sino de transmitir las bases que construyen al Perú a la siguiente generación y desarrollarlas más. ¿No es esa nuestra responsabilidad como los que vivimos hoy? ¿Qué opinan ustedes? El video de hoy termina aquí. Esperamos sus impresiones en la sección de comentarios. Gracias por vernos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.